Bueno, ahora continuamos con la programación lógica utilizando el lenguaje de Prolog. Entonces vamos a ver los elementos principales de los que se componen los programas de Prolog, algunos ejemplos y vamos a ver cómo podemos escribir programas en Prolog. Bueno, el contenido es el siguiente, entonces vamos a ver primero qué es Prolog, para qué se usa, cuáles son las principales aplicaciones. Luego vamos a ver los principales elementos que componen los programas de Prolog, algunos ejemplos. Vamos a ver las pautas principales que se deben seguir para escribir los programas en Prolog y vamos a ver qué son las listas, cómo se maneja esta estructura de datos en Prolog. Prolog es entonces considerado como el lenguaje de programación lógica más importante de la actualidad y está basado en los dos principios que vimos anteriormente, que si recuerdan, resolución es el principio que nos permite reemplazar un término de una cláusula si esta es la cabeza de otra cláusula, y unificación, que es el proceso que determina qué instanciaciones pueden realizarse a las variables. Prolog tiene una gran variedad de aplicaciones en las áreas de procesamiento del lenguaje natural, razonamiento automático, demostración de teoremas, búsqueda en bases de datos y sistemas expertos. Los programas de Prolog están compuestos por estos tres principales elementos. Uno son los términos, que pueden ser constantes, variables o estructuras. Las constantes pueden ser cualquier cadena o cualquier número no negativo entero. Las variables deben siempre iniciar con mayúscula o con un carácter de barra al piso. Y las estructuras tienen esta notación funcional. Pueden tener 0 o más argumentos. Por otro lado tenemos los hechos y las reglas. Las reglas son las equivalentes a las cláusulas de Horn. Tenemos a la izquierda entonces un término que se cumple únicamente si todos los demás términos se cumplen de manera simultánea. Bueno, entonces veamos un ejemplo. En este ejemplo tenemos entonces 4 hechos y una regla. Los hechos nos dicen lo siguiente. Entonces, que Allen pueda hablar el idioma ruso, que Bob pueda hablar el idioma inglés, que Mary puede hablar ruso y que también puede hablar el idioma inglés. La regla establece entonces lo siguiente. Una persona 1 puede hablar con una persona 2 solo si se cumplen las tres condiciones. Que la persona 1 pueda hablar el idioma L, que la persona 2 pueda hablar el mismo idioma L y que la persona 1 y la persona 2 sean personas distintas. Una vez que tenemos cargado el programa, podemos empezar a realizar consultas. Entonces, por ejemplo, podemos realizar preguntas así como ¿qué personas pueden hablar ruso? Para este caso existen dos respuestas posibles, Allen y Mary. Y entonces Prolog va a asignar esos valores a la variable who, que pues es una variable por lo que tiene la primera letra en mayúscula. Otra pregunta que podemos hacer es, ¿pueden hablar Bob y Allen? En este caso la respuesta sería falso, porque pues Bob habla inglés y Allen habla ruso, entonces no se cumple la regla. La siguiente pregunta sería, ¿quiénes pueden hablar con Allen? Para este caso, entonces si hay una persona que puede hablar con Allen y es Mary, que también habla ruso. Entonces Prolog le asigna el valor de Mary a la variable who. Al final de la consulta nos va a mostrar falso o no, que quiere decir que ya no hay ningún otro valor que pueda satisfacer la consulta, pero no quiere decir que la consulta haya resultado fallida, sino solo que no hay más valores que satisfagan la consulta. En este caso sí se puede decir que la regla fue exitosa. Entonces podemos decir que una regla es exitosa cuando existe alguna instanciación de todas las variables que funciona para todas las condiciones de la regla de manera simultánea. Podemos ver, digamos, este programa como una especie de búsqueda en una base de datos en la que los hechos son los datos y la regla son las restricciones. Entonces Prolog va a buscar todos los hechos y las reglas que tienen una cabeza que coincide con la función y en este caso va a buscar qué valores de la variable who pueden satisfacer la función. Otra pregunta es ¿quiénes pueden hablar entre sí? Entonces para este caso Prolog va a asignar todas las posibles combinaciones a las variables P1 y P2 que cumplan con la regla. Allen puede hablar con Mary,
Bob también puede hablar con Mary, porque Mary habla ambos idiomas. Y Mary puede hablar con Allen y Mary puede hablar con Bob, que son las mismas primeras dos respuestas, pero en distinto orden. Bueno, entonces aquí podemos ver un diagrama del proceso que realiza Prolog para tratar de satisfacer la consulta. En este caso la consulta es, ¿puede hablar Bob con Allen? Entonces lo que va a realizar Prolog es una verificación de las tres condiciones que pertenecen a la regla. En primer lugar, entonces verifica cuáles son los idiomas que puede hablar Bob. Entonces le asigna a L el valor inglés. Luego verifica si Allen puede hablar el mismo idioma. Como no puede hablar inglés, entonces falla. Luego intenta verificar cuáles otros idiomas habla Allen, pero pues Allen solo habla ruso, entonces la consulta falla. Prolog trabaja bajo una suposición llamada del mundo cerrado, que quiere decir que nada que no se haya afirmado es verdad. Entonces, como solo se ha afirmado que las personas hablan algunos idiomas específicos, Prolog no va a buscar más posibilidades que las ya establecidas, es decir, que no le va a tratar de asignar otro idioma a Bob como ruso, porque pues ya se había establecido que Bob solo habla inglés. Aquí tenemos algunas pautas que deben seguir todos los programas de Prolog cuando los escribamos. En primer lugar, todas las variables deben iniciar con una letra mayúscula o un carácter de barra al piso, que ya habíamos dicho. En segundo lugar, no puede haber un espacio entre el nombre de la función y el paréntesis izquierdo. En tercer lugar, los hechos, reglas y consultas siempre deben terminar con un punto. En cuarto lugar, pues el programa debe terminar con un carácter de fin de línea. Para cargar un programa usamos el comando consult, que recibe como parámetro el nombre del archivo o la ruta del archivo donde se encuentra el programa que queremos cargar. Entonces lo vamos a digitar en la consola cuando veamos el signo de interrogación seguido del guión, que quiere decir que el intérprete está listo para recibir consultas. Bueno, ahora vamos con las listas. Podemos decir que una lista es la estructura básica de datos en Prolog. Se denota como una serie de términos separados por coma y entrecerrados en corchetes. En las listas podemos utilizar un carácter de comodín que represente un elemento cualquiera. Aquí podemos ver en el ejemplo, tenemos una lista de un solo elemento X, una lista de dos elementos X y Y una lista de tres elementos. El primero no lo conocemos, el segundo tampoco y el tercero es Z. Entonces la barra al piso puede representar cualquier elemento. También podemos diferenciar el primer elemento del resto por medio de una barra vertical. Entonces en esta lista, por ejemplo, X es el primer elemento de la lista y después de la barra vertical tenemos una Y que puede ser 0, 1 o más elementos. Aquí tenemos un ejemplo del uso de listas con una función append, que lo que hace es una concatenación de dos listas de manera recursiva. Esta estructura lo que nos dice es que el primer elemento será concatenado con el segundo elemento y el resultado será el tercer elemento. El hecho de aquí nos da el caso base, que es si concatenamos una lista vacía con un elemento X, el resultado es el mismo elemento X. Y la regla nos dice entonces lo siguiente: si se cumple esta condición de la derecha, entonces se cumple la de la izquierda. Si concatenamos una lista T con una lista y llamamos a ese valor Z, entonces es lo mismo que concatenar una lista HT con el valor y nos da un valor, una lista HZ. Aquí lo podemos ver gráficamente. Tenemos la lista HT en la que diferenciamos el primer elemento de otro color, que es H, y la barra separa el resto de los elementos, con una lista Y de otro color que pues podría tener más elementos, pero para este caso solo vamos a verlo como si fuera un elemento. Si concatenamos T con Y, nos da esta otra lista que está aquí, y a esta lista la vamos a llamar Z, que viene a ser lo mismo que si concatenamos solo el primer elemento de la lista H con la lista Z concatenada.
Entonces en cada nivel de la recursión va a eliminar un elemento de la lista hasta que solo quede un elemento y lo concatena con la lista vacía, y finalmente pues este resultado es el que va a concatenar con las listas más grandes hasta concatenar toda la lista completa. Veámoslo entonces con un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de dos listas que queremos concatenar. Una tiene los elementos inglés y ruso y la otra solo el elemento español. La lista concatenada la guardamos entonces en la variable L. Según nuestra regla, debemos cumplir la condición que está a la derecha para poder realizar la concatenación completa. Entonces debemos tomar todos los valores todos los elementos de la lista excepto el primero y lo concatenamos con la segunda lista. En este caso, todo menos el primero sería solo el elemento ruso, que lo concatenaríamos con el valor de la segunda lista y lo guardaríamos en la variable z. Luego volvemos a tomar todos los elementos de la segunda lista excepto el primero y lo concatenamos con la segunda lista para guardarlo en la variable w. Pero los elementos de la primera lista, en este caso, solo sería una lista vacía. Al concatenarla con pues otra lista cualquiera, nos va a dar la misma lista. Entonces el resultado va a ser español. De esta manera la variable w tendría el valor de la lista que contiene el elemento español, y esta lista la concatenamos con el primer elemento de la lista del paso anterior, que sería ruso, y se lo asignamos a la variable z. Entonces la variable z tendría el valor ruso español, y esta lista nueva la volvemos a concatenar con el primer elemento de la lista anterior, que sería inglés, y ese valor se lo asignamos a la variable L. La variable L entonces ahora tendrá el valor inglés, ruso, español, y así se concatenan las dos listas. Ahora veamos otros ejemplos de funciones que podemos definir a partir de la función de concatenación, que son la función prefijo y sufijo. Podríamos hacer una consulta de si x es prefijo de z y solo sería verdadera si se cumpliera esta condición. Si existiera una lista y que al ser concatenada con la lista x nos diera el valor de z, es decir que la consulta retornaría verdadero si los primeros elementos de z son x y los demás pertenecen a la lista y. Lo mismo pasa con la función sufijo. Si encontramos una lista x que al concatenarse con y nos da una lista z, entonces los últimos elementos de z corresponden a y por tanto y es sufijo de z y la consulta retornaría verdadero. Otra función que definimos de manera recursiva es la función miembro. Si x es miembro de una lista y, entonces x es miembro de cualquier otra lista que tenga y como sufijo, que sería esta lista de acá. Y el caso base nos dice que x es miembro de una lista si x es el primer elemento de esa lista, no importa cuáles sean los demás elementos. Bueno, entonces los ejercicios de esta sección son muy sencillos. Teniendo en cuenta estas dos listas que aparecen aquí, L y M, vamos a buscar los resultados de estas consultas. El primero es cuáles son los prefijos de L. El segundo, cuáles son los sufijos de L, que también son prefijos de M. Y es spoil un miembro de la lista M. Entonces realizar un esquema sencillo para visualizar el proceso que realiza Prolog para verificar la consulta, que puede ser muy similar al que vimos anteriormente con la función append, mostrando los valores que toman las listas y las variables resultado.